Amigos de YouTube, muy buenos días, que nos ven en cualquier lugar del planeta a través de las redes sociales, del internet. Estamos agradeciendo que nos reciba nuevamente el señor doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, aquí en el campus. Doctor, muchas gracias, ¿cómo está? Muchas gracias, licenciado. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, pues además de ser rector del campus Guanajuato, es usted una persona que se ha especializado en la justicia penal, en el derecho penal, para ser más claros. Ahora bien, ha iniciado a partir del día 1 de septiembre en Guanajuato el nuevo sistema de justicia acusatoria y hemos tratado de hacer muchas indagaciones, pláticas con magistrados, con diputados, que han sido muy positivas en cuanto a su contenido técnico, jurídico. Sin embargo, creo que existe una pregunta entre la gente normal, que es a quien le va a afectar y que va a incidir en la vida, espero que de ustedes no, ¿verdad?, que no tengan ningún problema penal, pero incide en la vida de muchísimos sectores, abogados, gente, etcétera. Usted, como especialista en el derecho penal, ¿qué nos podría platicar? ¿Cómo incide directamente? ¿Qué es el sistema de justicia acusatoria? Sí, muchas gracias, licenciado, por su entrevista. México es un país, somos un país, un estado democrático de derecho, y cuando con frecuencia utilizamos ese concepto de ser un estado democrático, hay que ver qué elementos le acompañan a un estado para que sea un estado democrático. Y uno de ellos es que debe ser un estado en el que prevalezcan ciertas garantías para la persona. Y una de las garantías donde más se palpan, donde se pueden palpar con mayor énfasis, es justamente en el ámbito del sistema penal, y bajo dos grandes vertientes: uno, por el lado de la víctima, el concepto amplio de víctima, y por otro lado, por lo que concierne a la persona que se ve involucrada en un determinado contexto, un determinado caso en el que interviene el sistema de justicia penal. Y en ese sentido, hace un momento usted comentaba, licenciado, que ojalá nunca tuviésemos nosotros que corroborar en carne propia las bondades de un sistema de voto. Y en efecto, porque es ahí donde se encuentra el meollo del tema. Porque por un lado, la situación que vive la persona cuando se es víctima de un delito, pero también por otra parte, la situación en la que una persona se encuentra inmersa cuando se ve involucrada en un hecho aparentemente delictivo. Y este sistema, el sistema acusatorio, tiene como principal característica que es un sistema que propicia mayores garantías y un mayor acceso a la justicia para la víctima. Me explico. Tiene como característica para la persona involucrada en un hecho aparentemente delictivo mayores garantías en cuanto a que, por un lado, el sistema propicia una mayor transparencia en el desarrollo del proceso. Por otra parte, antepone un principio elemental en un estado democrático, que es el principio de presunción de inocencia. Y esos principios, entre otros, publicidad, moralidad, principio de presunción de inocencia, y una serie de principios que, como comentábamos al inicio del programa, no queremos caer en tecnicismos en esta ocasión, pero todo ello va enfocado para que la persona que se ve involucrada tenga mayores garantías en el desarrollo del proceso. Pero también, por otra parte, por lo que concierne a la víctima, que se anteponga una justicia restaurativa, es decir, que la persona, la víctima, tenga el acceso a la justicia de manera pronta, expedita, y que a su vez, en muchos de los casos, el problema bajo el cual la persona resiente el hecho delictivo pueda gestionarse de una manera diferente a la implementación del sistema de justicia penal. Dicho en otras palabras, ¿en cuántas ocasiones la persona que se ha involucrada en un acontecimiento delictivo y que es víctima no sufre un proceso de victimización secundaria? Por un lado, la afectación de su bien jurídico, y la victimización secundaria cuando se involucra en el sistema de justicia penal y que la persona, la víctima, dice: no, mejor ya no quiero nada porque me resulta contraproducente. O sea, involucrarme en un sistema altamente burocratizado, un sistema confuso en el que nunca voy a ver la restauración de la afectación del bien jurídico, mejor no
No se crea la impunidad porque no hay denuncia y se crea más delito. Exacto. O en ocasiones la persona dice, ¿yo qué? ¿Qué me gano con que me digas que la persona va a ser procesada y va a tener 1 o 2 años de sentencia condenatoria? Si yo lo que quiero es que la afectación a mi bien jurídico, sobre todo en determinados casos, desde luego, determinados bienes jurídicos, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, los bienes jurídicos patrimoniales, yo lo que quiero es que se me restaure mi bien jurídico. Yo lo que quiero es ya recuperar la cantidad que perdí. Y no tanto que el Estado me diga, mire, va a haber una sanción, una sentencia condenatoria, esta persona va a estar en prisión, sí, pero yo necesito, el ciudadano dice, yo necesito que se me restaure el bien jurídico que me ha sido afectado. Este sistema, todos los principios y todas las modalidades de este sistema van encaminados a eso van encaminados. Por eso, ahora que se suele decir, bueno, el sistema funciona, no funciona, va a funcionar, no podemos ex ante decirlo. Vamos a ver cómo están los resultados. Pero los resultados se van a dar en la medida que la víctima tenga menor desgaste cuando se ve involucrada, cuando tiene una afectación bien jurídica y que no tenga ese doble desgaste con el sistema de justicia penal. Por otro lado, donde la persona que se vea involucrada en un hecho aparentemente delictivo o bien que lo haya cometido, que se sigan todos los pasos, pero con las garantías que exige un Estado democrático de derecho. Yo le suelo comentar a mis alumnos, cuando imparto algún curso de derecho penal, ¿quiénes de nosotros podríamos decir que estamos exentos de vernos involucrados, bien sea como víctimas de un hecho aparentemente delictivo? Los seres humanos somos, o podemos vernos involucrados en una serie de escenarios. Entonces, el derecho penal, o el sistema de justicia penal, debe desarrollarse, debe integrarse, debe construirse pensando en ofrecer garantías a la persona. El Estado tiene la potestad punitiva, es decir, el Estado está legitimado para sancionar, para castigar. Y el sistema de justicia penal tiene los métodos, las medidas más drásticas. ¿Por qué? Piénsese, por ejemplo, en la pena privativa de la libertad. O sea, el Estado, cuando actúa en razón de un bien jurídico afectado, de una persona, puede afectar su bien jurídico, su libertad, de manera legítima, porque es el Estado. Y que después de la vida es el valor mayor. Es el Estado, porque es el Estado. Ahora, a esa potestad, esa facultad que tiene el Estado para castigar, para sancionar, incluso con medidas tan drásticas, pues le deben corresponder una serie de límites. Porque un Estado, cuando tiene esa facultad de castigar y no tiene límites, pues entonces no es un Estado democrático, sino que es un Estado autoritario, totalitario, que puede actuar sin límite alguno. Y en ese sentido es cuando los diseños, los modelos de los procesos penales van a tener una serie de variantes, van a tener una serie de características, y en el caso que nos ocupa, pues la implementación del sistema acusatorio debe tener como principal finalidad que sea un modelo que propicie mayores garantías para la persona y, por supuesto, en este caso, mejores condiciones para la víctima. Insisto, para que toda la implementación del sistema de justicia penal vaya encaminada también para generarle mejores alternativas a la víctima, que es una justicia más rápida, más expedita, pero no por ello menos garantista. Y otro tema que es muy importante, que va ligado con el sistema de la justicia ahora, que definitivamente es para aumentar nuestras garantías, es la seguridad en el país, que está cada día en un caos mayor. Evidentemente aquí alguna estrategia no ha funcionado o algo está pasando porque no se solucionan el problema, se incrementa. Tengo mencionado este libro que se llama La seguridad humana para la reconstrucción del concepto de seguridad pública. Es muy importante el tema, ¿no? Reconstruir el concepto de seguridad pública. ¿Qué ha pasado? Yo estoy viendo que aquí el autor es el maestro Francisco Javier Peñarrazo, y usted, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector del campus Guanajuato, hace el prólogo. ¿Qué podemos hacer, doctor Guerrero Agripino, para lograr esta reconstrucción de la seguridad pública? Hay que reconstruirla porque ya no existe. ¿Qué existe? Sí, de hecho, algo que plantea el autor del libro es, de entrada, habría que delimitar bien el marco conceptual de seguridad, y sin entrar a muchos detalles,
es común que se confundan. Hablamos de seguridad nacional, hablamos de seguridad pública, hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de seguridad de los habitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que plantea en este caso el autor es que hay un concepto que puede englobar una serie de elementos, que es la seguridad humana. ¿Y en qué sentido? En la medida que como Estado, y no digo como gobierno, sino como Estado en su concepto más amplio, no solo gobierno, se actúe de manera eminentemente reactiva, siempre vamos a estar en consecuencia después del fenómeno. Después del fenómeno. Diferente es ver el problema de manera intrínseca del Estado, de qué sucede en este Estado, qué fenómenos hay en el propio Estado que propician una serie de factores y de reacciones en la persona que se manifiestan en problemas como lo que ahora tenemos en seguridad pública, problemas que afectan de manera significativa los bienes políticos de las personas. Pero ¿qué hay debajo de todo ello? ¿Y qué políticas públicas se deben implementar desde un Estado para anticiparnos a ese fenómeno? En los últimos años, y bueno, particularmente en los últimos días, recientemente vimos un fenómeno que se llama en Monterrey, de hecho una violencia extrema. Y que ya fue contra la sociedad civil, exacto, inocente. Exacto. Ahí está lo que usted comentó hace rato, la participación, la involucración del ciudadano, que ni la debe ni la tiene, ni tenía que ver un acto delictivo, ni de delincuencia, ni presunto, y son afectados. Así es. En ese sentido, conviene hacer una reflexión. Ese hecho analizado, una violencia extrema, desmesurada, ¿será un hecho aislado de violencia? ¿O en México tendremos que analizar el tema de la violencia en una perspectiva mucho más amplia y que se manifiesta, por ejemplo, en este tipo de fenómenos? ¿Y cuáles son las causas que lo han producido? Y eso ya iba. ¿Por qué se generan estos esquemas de violencia en diferentes manifestaciones de la sociedad? Y las más crudas, las más dramáticas, son como las que acabamos nosotros de ver recientemente en Monterrey, pero no es la única, desgraciadamente. Entonces, esto nos lleva a una reflexión en torno a los problemas estructurales que como sociedad mexicana tenemos y en los cuales debemos poner particular énfasis para pensar en alternativas diferentes, por un lado para anticipar el conflicto, en alternativas diferentes para poder hacer frente a determinados conflictos y cómo generar esquemas que permitan disminuir los grandes niveles de violencia y desde luego de la criminalidad, porque la criminalidad va a tener diferentes niveles de manifestación. Todos desde luego inciden en la afectación de nuestros bienes políticos, solo que en el caso de México lo que hemos visto recientemente es la excesiva violencia. Y violencia que va contra el ciudadano particular, que no tiene nada que hacer y la acepta. Y maestro, doctor, perdón, Guerrero Guetlino, que no se trata, a su mejor opinión, no se trata de darle garrotazos al avispero o tirar bazucazos a ver, creo que eso va a ser infructuoso seguir disparando balas si no vamos a la raíz del problema social que está generando la violencia. Así es, porque si ante el fenómeno de la violencia solo acudimos a la reacción, pues entonces existe el riesgo de que se pueda generar una espiral de la violencia cada vez más significativa. Esto no quiere decir, y es importante precisarlo, esto no quiere decir que entonces nos decantemos por la impunidad y que pues ante un hecho delictivo de este tenor, pues digamos que no hay que generar más violencia y en consecuencia no hay que sancionar a las personas responsables de tal hecho. Por supuesto que no, desde luego que no, por ningún motivo. Pero el tema es cómo anticiparnos a mediano, largo y quizás muy largo plazo para que este fenómeno no tenga esa evolución. Y son grandes problemas
que no se pueden solucionar, uno, de la noche a la mañana, y dos, solo desde la reacción del Estado. Y por lo que a nosotros respecta, en el caso, por ejemplo, de nuestra formación académica, pues el derecho penal tiene una gran importancia, pero no hay que perder de vista que el derecho penal actúa cuando el hecho está muy próximo a suceder o cuando ya sucedió. Entonces, la alternativa no la vamos a tener solo en el ámbito del derecho penal, porque el derecho penal interviene, insisto, cuando el hecho se ha actualizado. En este caso, en el caso que tenemos en Monterrey, debe intervenir el derecho penal, por supuesto que sí, pero va a actuar expuesto cuando el hecho ya sucedió. Sí, como usted dice, es muy importante, no se puede renunciar ni claudicar ante el derecho y la obligación que tiene el Estado de perseguir al delito y de usar toda la fuerza que pues, tenga el derecho, usar toda la fuerza, pero también si seguimos únicamente dedicados a eso y no abocados a ver qué está pasando, porque algo pasó en el país, quién fue, y no se trata de buscar culpables, pero algo pasó, si pasó hace 10 años o 20 o 30 años o 50, pero algo pasó que desembocó en esta violencia inusitada, y si no la detenemos, la violencia siempre va a espiral, va a seguir ascendiendo. Ahora, doctor Luis Felipe Guerrero, ¿qué tiene usted como rector del campus Guanajuato, que es el campus más grande? Estaba viendo la estructura, una revista que está ahí en inglés, la estructura de la universidad es el campus muchísimo más grande de toda la universidad, tiene la mayor parte de estudiantes y de facultades,